llamo Yajaira Castillo. Estoy estudiando medicina veterinaria en la Facultad del Campus Yanuncay. Tengo 26 años. Yo provengo de una familia que es cristiana. O sea, el testimonio en sí sería, mis abuelos, hace años atrás, cuando ellos se casaron, Dios hizo un llamado hacia ellos y ellos eran católicos. Una vez que pasaron por una iglesia, ellos conocieron a la iglesia cristiana y conocieron a Dios. Entonces ellos se hicieron cristianos y de allí pues mi mamá nació siendo cristiana y yo también. Entonces nací de un hogar cristiano. Es complicado explicar cómo es ser cristiano dentro de la universidad, porque la mayoría de los que están en la universidad no tienen el mismo conocimiento que uno tiene sobre Dios. Y es grande el significado debido a que por medio de mí yo puedo hablar con las demás personas y tal vez cambiar su vida, cambiar el contexto de lo que tienen con respecto al significado que ellos tienen sobre Dios, porque muchos de ellos no tienen ni idea, o sea, no saben cómo es la vida de ser cristiano. Ellos piensan que es un modo de vivir atados a ciertas reglas, pero no es así. Para mí, ser cristiano dentro de la universidad es algo sumamente fuerte, ¿no? Ha sido difícil porque no todos te dan oídos cuando tú conversas con ellos. Ellos a veces tienen problemas y por lo general ellos intentan refugiarse en el alcohol, en las fiestas, en las drogas. Entonces cuando tú intentas hablar con ellos desde un punto cristiano, muchos de ellos se niegan a saber que hay otras formas de consolar su vida, de seguir adelante, porque muchos de ellos tienen muchos problemas, obviamente al igual que nosotros, pero nosotros llevamos esos problemas, esas dificultades de manera muy distinta. Nosotros sabemos que Dios, a través de nosotros y en nosotros, nos puede ayudar en los problemas solo incluso orando. En cambio ellos no, para ellos es mucho más difícil. Entonces el que hayan aceptado o no hablar de Dios es complicado. Hay muchos que sí, no te niego, me han sabido escuchar, han sabido conversar de las cosas de Dios. Entonces creo que también depende, ¿no?, de la persona. Pero muchos de ellos sí me han escuchado, incluso me han pedido consejos, o incluso siento yo, ¿no?, que Dios por medio de mí ha hablado hacia ellos, porque justo en ese momento cuando yo decido hablar con ellos, Dios me habla y me dice, habla con ellos porque están en una situación mala. Entonces yo hablo, ellos lloran, me escuchan. Muchos de ellos han recurrido a la iglesia y otros obviamente me han dado la espalda. Entonces sí siento que se podría decir que entre una balanza ha sido mucho más difícil ser cristiano. En los primeros ciclos, cuando yo recién entré a la facultad, fue muy duro mostrarme como cristiana. O sea, me tocó ocultarme porque muchos de ellos se burlaban de lo que yo era. Y muchos de ellos querían que yo sea como ellos, o sea, obligarme a que yo tome, a que yo fume. Y ahí hay un dilema bien grande. Porque a veces uno, por intentar encajar, uno termina haciendo lo que el mundo quiere y no lo que Dios quiere. Entonces, en los primeros ciclos sí, fue muy difícil porque muchos de ellos, ya digo, me obligaban, querían que yo tome, que yo salga a fiestas con ellos, y por lo general yo ya no quería eso para mí. Fue una guerra bien fuerte para mí vivir al lado de ellos, pero con el tiempo Dios obró más fuerte conmigo y me alejé de ellos. Entonces ya no eran amigos, sino que eran solo compañeros. No he vivido esa experiencia de que tal vez haya algún tipo de discusión con respecto a las cosas de Dios. Sí, en primer ciclo hubo una materia en donde nos hablaban, por ejemplo, de Sócrates y de los filósofos. Pero el profesor con el que yo estaba, él era muy respetuoso porque sabía que habíamos otros estudiantes que teníamos otra creencia muy distinta. Entonces él escuchaba nuestra opinión, pero nunca nos comentó más allá de como te digo, una discusión, o sea, de pelear y llevarlo a hacer una bomba de las cosas, ¿no? En muchos casos era cuando mis compañeros, por ejemplo, de los del primer ciclo que te comento, iban a tomar. Cuando iban a tomar, ellos
querían que yo vaya y el comentario de ella era, no, es que como ella es cristianita, hermanita, entonces que ella déjenle allá porque ella no va a querer. Para no recibir esos comentarios, porque era muy doloroso, los acompañaba, pero obviamente yo no hacía lo que yo hacía. O sea, yo me sentaba en un rincón comiendo galletas y ellos tomaban. Incluso, bueno, muchas veces me tocó llevarlos a sus casas. Y sí, era muy incómodo, pero casi siempre el comentario era ese, la hermanita no quiere. Ese era el comentario más feo que recibí. De ahí, no, la verdad no más. Hasta cierto punto uno tiene que defender las cosas, porque creo que así como ellos nos exigen respeto hacia ellos, y no solo en cuanto a las cosas que ellos hacen, sino también hacia su religión, creo que también ellos deberían darnos respeto a nosotros, porque no somos diferentes a ellos. Incluso tanto ellos como nosotros, la mayoría, pienso yo, tenemos un mismo Dios. Entonces pienso yo que sí deberían darnos respeto y nosotros hacernos respetar, pero no de la manera efusiva de gritos, de insultos o cosas así, sino de una manera muy distinta. Ser manso, como dice la Biblia, ser mansos, pero mansos como una paloma, pero también saber defendernos como un león y no dejarnos. Obviamente, en caso de que tales personas quieran ellos seguir en contra de nosotros, pues obviamente lo único es, pienso yo, ¿no? Lo que yo también he llegado a hacer incluso antes de la universidad, es alejarme totalmente y pedirle a Dios sobre todo que me dé esa fortaleza para salir adelante, porque yo sé que eso no es fácil, es muy difícil vivir un acoso, un bullying solo por ser cristiano. Entonces pienso yo que es acercarse más a Dios, orar a Dios y pedir también ese consuelo de parte de Dios. Ha influido en que yo lea más la Biblia, en que yo ore más, ha influido mucho en mi carácter, porque yo tenía un carácter muy rebelde. Al comienzo es una guerra, como te digo, es algo bien difícil porque uno al intentar encajar a veces intenta también hacer las cosas que hace el mundo. Y a veces el diablo está ahí acechándonos y buscando la manera de que nosotros caigamos. Entonces ha tocado que uno sea lo más fuerte que se pueda y acercarse y aferrarse a Dios. Entonces sí ha cambiado mucho mi carácter, me he vuelto mucho más paciente, mucho más tranquila, incluso me he vuelto más permisiva con respecto a mis otros compañeros. Porque antes te puedo decir que también incluso yo discutía las cosas de Dios y no entendía, y por esa razón muchos de mis compañeros me daban rechazo. Pero cuando yo empecé ya a entender que para incluso yo ganarme una persona para Dios tenía que actuar de diferente manera, pues ahí todo cambió. Ya digo, cambió mi actitud, mi forma de pensar. Incluso cambié mi forma de pensar con respecto a las creencias antiguas creencias antiguas de que en cada iglesia imponen para que uno la siga a lo recto. Y empecé a entender la Biblia desde otra manera diferente y desde acuerdo a la actualidad, de cómo vemos las cosas hoy en día, para que la gente también entienda y cambie su perspectiva con respecto a los cristianos. Yo le aconsejo que siempre sea abiertamente, o sea, que siempre se exprese de Dios de manera abierta. No que oculte las cosas por el que dirán, sino que siempre se abra a la posibilidad. Tal vez sí llegarán personas que te molestarán y te dirán, mira, tú eres así, esto no está bien, y tendrás muchas discusiones. Pero allí, en esos puntos, es donde esa persona se va a dar cuenta que con las personas que se lleven no van a ser ni sus amigos, ni sus hermanos, sino serán compañeros, pero que a la vez, conforme vean el testimonio que él demuestra con respecto a sus creencias, o sea, con respecto al cristianismo, con respecto a Dios, tal vez esas personas digan, mira, tú eres así, eres honesto, eres muy bien portado, hablas de las cosas de Dios, ¿sabes qué? Me quiero acercar porque tú me haces bien, porque yo me siento en paz contigo, quiero que me hables de las cosas de Dios, de cómo
Dios te tiene así, cómo te transformó así. Ese es mi consejo, que nunca tenga miedo, porque yo sé que Dios igual nos está todo el tiempo cuidándonos, que todo el tiempo hay ángeles que nos miran y nos cuidan, y que Él no va a permitir que nada malo nos pase. El versículo que dice que si tu presencia no va conmigo, no me lleves de aquí, que es uno que lo aplico para todo, no solo para la universidad, sino para cuando salgo a la calle, porque yo manejo motocicleta, manejo también el vehículo, entonces es peligroso, ¿no? Pero sobre todo para la universidad, porque yo sé que hay mucha gente que me puede hacer. Y sé que si algún momento me pasa algo y Dios no me deja salir de mi casa, sé que es por alguna razón, es porque tal vez está evitando algún problema y me ha pasado. Ya digo, cada que salgo de mi casa, oro y digo esa frase de que Dios no me saque de donde yo estoy si es que voy a tener algún peligro, y Dios me ayuda. Yo digo, y me ha pasado porque, bueno, una experiencia pequeña. Justamente yo tenía clases de educación física acá en el campus central. Mis compañeros, ellos querían irse a tomar y me decían, vamos, vamos, aunque sea te comes tú como siempre las galletas, estás sentada comiendo, no importa. Y, y yo, había algo que me decía no, sé que era el Espíritu Santo, que me decía no, no, ándate. Y justo yo antes de salir, porque me he terminado de almorzar, oré y le dije, Señor, ¿qué hago? Entonces me vino eso de irme, y yo solo les dije a mis compañeros, porque algo me habló Dios y me dijo, diles que tengan cuidado, que les va a pasar algo, que tengan mucho cuidado y tú vete. Entonces yo vine a clases, y mientras yo estaba en clases a ellos les habían amenazado, se habían ido a tomar a la orilla del río, les habían amenazado con cuchillos, les habían robado todo, les habían quitado absolutamente todo, computadoras, teléfonos. A uno le cortaron, le hicieron una herida bien grave. Y al día siguiente, bueno, yo no sabía, porque como ellos no tenían cómo comunicarse, yo no tenía idea. Cuando yo llegué al día siguiente a la universidad, me contaron toda esta situación y me dijeron, no, es que tú eres una bruja, tú nos echaste la sal. Entonces dije, no, o sea, fue Dios el que me dijo que me fuera. Y yo sé que Él me cuidó y me dijo, ándate, porque Él sabía que esta situación iba a pasar. Ese es el versículo que yo siempre le llevo en mi corazón, porque sé que si yo salgo al lugar que sea, Dios, si no quiere, no me va a llevar a ese lugar. Y si Él quiere que yo vaya a ese lugar, es porque Él tiene un propósito.